mismo en nuestro propio territorio, derramando la sangre de nuestro pueblo, y que ahora mismo, junto a esbirros de la dictadura, está derramando la sangre de nuestra gente en las calles de Venezuela, la gente que protesta por la libertad, la gente que ejerce su legítimo derecho a la defensa, a protestar por su libertad. Están matando a nuestros estudiantes, a nuestros hijos. Eso no lo acepto. Considerando que esta dictadura, además de traidora a la patria, es genocida, porque junto con los cubanos está asesinando gente en las calles de Venezuela. Ayer mismo, cuando el procónsul cubano emitió la orden de meterme preso por recomendar a civiles desarmados cómo hacer con un alambre para defenderse de bandas criminales, tropas, tanques, fusiles, ayer mismo mandó a las hordas criminales que acabaran con Venezuela, porque eso lo dijo y está registrado. Considerando que en la tarde del día viernes 7 de julio de 1978, en la cubierta principal de la Escuela Naval de Venezuela, ante Dios y ante esa bandera que está ahí, hice un juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida. ¡Valiente! Dios lo bendiga. Te apoyamos. Ese día que me gradué como oficial del Ejército de Venezuela, el de antes, el forjador de libertades, el que echó a Fidel Castro de Venezuela en los años 60. Ajá, bien, bravo, considerando que el himno de ese ejército al que pertenezco, en su segunda estrofa, reza textualmente, como sigue, cito: y si el brazo extranjero se atreve a infamar de este suelo del honor, antes muerte 1000 veces nos llegue que rendirnos al torpe invasor. Pues de todas las patrias que el cielo diera al hombre en morada de amor, es la nuestra el más hondo desvelo en el sueño de un mundo mejor. Fin de la cita. Eso dice el himno del ejército. Por lo tanto, en virtud de lo anteriormente dicho, he tomado la decisión de no entregarme. He tomado la decisión de no entregarme, porque si lo hago, estuviera reconociendo autoridad a esta dictadura genocida, traidora a la patria, ilegal e ilegítima, una autoridad que no tiene y no reconozco. En segundo lugar, compañeros, compatriotas, ciudadanos todos, no me entrego, porque si lo hiciera, estuviera rindiendo las armas de la República a un poder extranjero, porque a mí me mandaron a tener por orden de Fidel Castro, y no puedo rendirme a un poder extranjero, porque como dice el himno del ejército, antes muerte 1000 veces me llegue que rendirme al invasor cubano. Por lo tanto, he solicitado a los muchachos que si tienen que dejar algo aquí lo dejen, pero yo no me voy a entregar y no voy a permitir que entren a mi casa por la fuerza. Así es. Si lo hacen, ejerceré el derecho a la legítima defensa. Porque que me metan preso a mí, que me metan preso a mí por una aberración como esa, es un acto criminal y no lo acepto. No me rindo ante el invasor cubano ni ante el traidor que le sirve. Gracias. Es parte de lo que decía el general en el día de ayer, pero está con nosotros y quiero agradecerle estos minutos al general en situación de retiro, Ángel Vivas. Esa imagen que ustedes vieron, esas palabras, dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales. General, muchísimas gracias por acompañarnos. Comienzo preguntando, ¿por qué considera usted criminal el que Nicolás Maduro haya dictado, por así decirlo, de alguna manera, un auto de detención en su contra? No hay un proceso de por medio, pero digamos que él dio la orden de que fuesen a buscarlo. Muy buena tarde. Buenas tardes. Digo, para toda su teleaudiencia en el Caribe y Latinoamérica, es un gusto estar nuevamente entre sus cámaras. Considero que es un acto criminal porque la orden de detenerme fue emitida en cadena de radio y televisión, violando todos los previstos en el ordenamiento legal. Y en sentido, pues, la parte jurídica, la
fundamentación jurídica de lo que yo me vi obligado a hacer, eso se le podría explicar mejor a mis abogados. Pero en esencia, lo que yo hice ahí fue defender mi casa y mi familia de un asalto criminal del que estaba siendo objeto, puesto que la intención era sacarme por la fuerza, penetrar en mi casa para sacarme por la fuerza, no sé con qué intenciones criminales, y también dejar y humillar a mi familia. Eso yo no lo puedo permitir. Y respecto a la fundamentación legal, pues mis abogados son las personas indicadas para que puedan dar la explicación que ustedes necesiten. General, más allá de la fundamentación legal, creo que el acto de que usted se atrincherara para defender a su familia, por considerarlo, lo que usted ha dicho, un acto criminal, una injusticia, usted habló de lo que fue la Fuerza Armada a la que usted perteneció y la Fuerza Armada, que por cierto, hoy vemos de alguna manera en la calle reprimiendo a la población. Usted ha denunciado que la Fuerza Armada estaría permeada por agentes cubanos. Muchos años ya. Y no soy el único que lo ha denunciado. Hay muchísimas personas que han hecho denuncias, han presentado pruebas militares, civiles, de la penetración y el control cubano sobre Venezuela. Tenemos que recordar que esto tiene antecedentes. Desde que Fidel Castro llega al poder en Cuba en 1959, amparándose bajo las faldas de la Unión Soviética, desvía sus ojos hacia Venezuela, la inmensa riqueza de Venezuela, una nación extremadamente rica en recursos naturales, pero con una población en su mayoría ignorante. Y entonces pues, vieron un objetivo bueno ahí, lucrativo, particularmente el petróleo de Venezuela. Entonces empezó una agresión armada, una guerra que duró 10 años. Hay que recordar que Venezuela, el gobierno de Venezuela, en el año 1962, si mal no recuerdo, presentó toda la documentación de esos expedientes ante la Organización de los Estados Americanos, y Cuba fue condenada por agredir militarmente a Venezuela. Fue expulsada del sistema interamericano por ser un Estado altamente hostil, agresor, particularmente con Venezuela. Pero eso no fue suficiente, porque Cuba continuó agrediendo militarmente a Venezuela. Le repito, una guerra que duró 10 años. Por ejemplo, uno de los hechos armados de Cuba en contra de Venezuela fue la invasión de Machucuto. Unidades navales, personal, guerrillero, terrorista entrenado en Cuba junto con fuerzas armadas cubanas, fueron entrenadas en Cuba y fueron acompañadas por Fidel Castro personalmente y Estados Dominicanos, donde los despidió y los arengó en contra de Venezuela. Una de las frases que usaba Fidel Castro en la arenga era la siguiente, voy a hacer la cita textualmente, dirigiéndose a los combatientes que iban a venir aquí a invadir a Venezuela. Los FARC, llevan AK-47 porque es más liviano. Los FARC, eso se los quitan a los soldados de Venezuela cuando los maten. Los FARC los tienen los soldados del ejército de Venezuela, fin de la cita. En esa invasión de Machucuto fueron neutralizadas por el ejército de Venezuela precisamente. Fueron capturados los cubanos y en general eso fue detenido, ¿no? Inmediatamente después de eso, que fue en mayo de 1967, Venezuela nuevamente se queja ante la Organización de los Estados Americanos, que emiten una orden de una investigación en Venezuela. El 24 y 25 de junio vino personal de la Organización de los Estados Americanos a hacer una inspección aquí y comprobaron que era exactamente una agresión que había sido objeto de Venezuela por parte del Estado marxista-leninista cubano, propiedad de los sanguinarios ancianos Fidel de Raúl Castro, y emitieron una condena. Pero todo se quedó en formalidades, en condenas. Allí se cometió el error, que yo todavía no encuentro una explicación por qué se hizo. En ese entonces no se invocó el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y pues siguió transcurriendo el tiempo y Cuba atacando a Venezuela, hasta llegar el 27 de febrero de 1989, el famoso Caracazo, en el cual cuando recibió la presidencia de la República el señor Carlos Andrés Pérez, de una manera inexplicable, puesto que Carlos Andrés Pérez había sido ministro de Relaciones Interiores, Rómulo Betancourt, que fue una época donde estaba Venezuela en pleno combate con la fuerza de Fidel Castro aquí dentro de nuestro propio territorio, pues uno no se explica por qué Carlos Andrés Pérez invitó a Fidel Castro, pero lo cierto es que lo hizo. Y cuando llegó a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, vino con como 300 terroristas de los él y con una cantidad enorme, 30 containers o más, no sé, con armamento, munición, material, equipo. La intención era tomar Venezuela militarmente, lo que no había podido hacer en los años 60. Después de que pasó ese evento de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, se produjo el Caracazo, que fue el 27 de febrero de 1989. Eso fue detenido por el ejército de Venezuela. Todo el mundo fue neutralizado. Pero siguieron las agresiones de Fidel Castro, infiltrando gente en las Fuerzas Armadas y en diferentes tipos, en diferentes estamentos del sector político. Recordemos que la política de pacificación del doctor Caldera, cuando se implementó en el año, en su gobierno,
se cometió el grave error de todas las personas que habían estado combatiendo durante 10 años bajo la bandera cubana a las órdenes de Fidel Castro contra su propio país, no solamente fueron a la cogencia de la política de pacificación, fueron perdonados, sino que aquellas personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad, como entre ellos están del asalto al tren del Encanto, una masacre que hubo ahí, pues esas personas, en vez de ir a juicio por crímenes de lesa humanidad, fueron al gobierno. Hoy eran perseguidos por terrorismo y el día de mañana eran autoridades, eran senadores, diputados, candidatos a alcaldes, a gobernadores y una persona que es terrorista al día siguiente es autoridad sobre, inclusive los oficiales del ejército que lo están persiguiendo y lo están derrotando. Así es que pues se llega a en ese sentido sigue avanzando el tiempo que ya Castro con su gente, que la teniente entrada dentro del gobierno sigue tratando de manejar la situación política en Venezuela, desestabilizando para tomar el poder, y se generan los dos famosos intentos de golpe de Estado del año 1992, uno el 4 de febrero con Hugo Rafael Chávez Frías al frente, y el otro, no estaba la misma gente, el 27 de noviembre del mismo año, 1992. En ambos intentos de golpe de Estado, el ejército de Venezuela los contuvo, las Fuerzas Armadas venezolanas los contuvieron, todos fueron presos, los metieron presos. Las Fuerzas Armadas institucionales venezolanas los metieron presos a todos, pero ¿qué pasó? El gobierno del señor Carlos Andrés Pérez liberó la mitad, y después el gobierno del doctor Caldera, el segundo gobierno del doctor Caldera, liberó al resto, entre ellos Hugo Rafael Chávez Frías. No solamente hicieron eso, sino que además cometieron la aberración de permitirle ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, evidentemente aquí no es que es una injerencia cubana, es una guerra que está viviendo Venezuela, una guerra encubierta, solapada, con la complicidad de muchas instancias, instituciones y países en el mundo, que está terminando lamentablemente en esto. Ahora, general, usted ha llevado la línea histórica de lo que usted considera ha sido, digamos, el trabajo de Cuba a lo largo de los años por llegar a Venezuela y penetrar sus Fuerzas Armadas. Es decir, pero hasta el indulto que el presidente Caldera le diera a Hugo Chávez, ya sabemos que fue candidato y llegó a la presidencia, digamos, esto se concreta de alguna manera y con autorización, digamos, de las fuerzas gubernamentales. Hasta ese momento, de todas maneras, la Fuerza Armada venezolana había mantenido la institucionalidad. ¿Qué pasa después que llega el presidente Chávez? ¿Por qué la Fuerza Armada permite ser permeada por cubanos? Bueno, lo que sucede es que para la llegada de Hugo Chávez al poder, ya los cuadros políticos estaban penetrados por Fidel Castro, por gente de él. Cantidad de personas que se llamados de izquierda eran gente de Fidel Castro. Y si tú tienes en un país penetrado el sector político por un enemigo de tu país, es lógico que después el sector militar, los cuadros militares... Bueno, por los supuestos la parte política son los que tienen realmente el poder del Estado. Entonces ahí fue mucho más fácil la penetración de la Fuerza Armada. El mismo hecho que le permitieran a Hugo Rafael Chávez Frías lanzarse la candidatura a la presidencia de la República, ese, digamos, el primer hecho, yo diría, aberrante, degeneró en toda esta situación que tenemos, en la que las Fuerzas Armadas están en la calle, este estado de violencia terrible, muy doloroso para mí como padre de familia, porque son nuestros estudiantes los que están en la calle, nuestros hijos. Hace poco me dieron la noticia y las imágenes de un muchacho que lo mataron con un tiro en la cara, un muchacho, sale la madre, uno llorando, y sinceramente yo me identifico mucho con la señora, y eso es terrible, es toda consecuencia de eso. Ahora, lo peor es que usted ve, como usted me dice, las Fuerzas Armadas, que las armas que tienen son para defender a los ciudadanos. Las ve con mucho dolor, usted las ve, están usándolas contra los ciudadanos. Y lo peor es todo que eso está siendo manejado desde afuera, por otro país que tiene intereses, no en el pueblo de Venezuela, sino los intereses en los recursos de Venezuela. Ahora, general, ¿usted cree, hay hipótesis que señalan, digamos que dentro de esta penetración que usted dice de la Fuerza Armada, hay gente que dice que muchos de estos funcionarios que se ven en la calle de Venezuela no son venezolanos, sino que serían cubanos? ¿Usted cree que esto es así? ¿O son venezolanos que simplemente han sido entrenados ahora para esto, que han crecido, digamos, adentro de una concepción diferente de la Fuerza Armada? A considerar. Primero, qué cantidad de personas que están siendo enviadas a Cuba, venezolanos, que son entrenados ahí para que después vengan a servir a Cuba en contra de su mismo patria, de su país. Envenenándoles el alma con una ideología criminal como es el marxismo-leninismo. Yo no es que le diga yo que es una ideología criminal. El mismo Papa Juan Pablo II lo definió así en su último libro, que se llama Memoria e Identidad.
el Papa Juan Pablo II lo define en ese libro, que es una doctrina criminal y también la define como la ideología del mal. Entonces, esas personas que son llevadas de aquí a Cuba son adoctrinadas en contra de su propio país y deben ejercer la violencia. Un ejemplo de ellos son esos grupos criminales que se llaman los Tupamaros, entre muchos que hay. Y además de eso, usted puede, como dice, ver una simple trabajo de reportero de, no sé cómo lo llaman, de calle. Se puede constatar eso en las calles de Venezuela, la presencia de elementos cubanos y elementos que no son venezolanos extranjeros. Ayer, en la parte que me hicieron a mesa de silencio, muchas personas identificaron individuos que presuntamente son cubanos. Hay una, claro, por los medios de comunicación de Venezuela no circula nada, todos están en silencio, cállanos, y no cumplen con el sagrado deber que yo considero es un medio de comunicación informado. Pero existen afortunadamente las redes sociales, que es la única vía en la que actualmente se están viendo el mundo lo que ocurre en Venezuela. Entonces sí, ciertamente hay muchas maneras de verificar que y los cubanos están metidos aquí, están llevando por hay cantidad de denuncias en los sentidos, están reprimiendo a la gente, están reprimiendo a nuestros estudiantes. O sea, Cuba, que estuvo en los años 60 aquí, derramando la sangre de nuestro pueblo, ha vuelto y está otra vez su gente derramando la sangre. Y no solamente de nuestro pueblo, sino de nuestros muchachos, de nuestros hijos. Y eso es terrible. General, ¿cuántas personas en la Fuerza Armada piensan como usted? Es decir, ¿los que piensan como usted están fuera? ¿O hay gente que piensa como usted y está dentro? Bueno, en este estado, la tragedia nacional, yo pienso, en primer lugar yo no le puedo por otras personas que me siguió, pero sí estoy seguro que hay mucha gente que si estaba engañada por la Fuerza Armada Nacional, muchos oficiales, que si no estaban engañados ya han tenido suficiente tiempo y suficientes elementos para hacer determinar que esto no es lo correcto. No puede ser que nos estemos matando entre nosotros mismos y por nada, o sea, para manejar por todo extranjero. Y son los estudiantes. No puede ser que todos los días están cayendo jóvenes son los que están cayendo. Esto hay que detenerlo. La causa es esa violencia que viene generada, no solamente hacia Venezuela, sí. el veneno del Estado marxista-leninista, de ese Estado altamente hostil, terrorista y narcotraficante, que es generado desde Cuba, y eso ha afectado a muchas naciones, entre ellas Colombia. Yo soy un hombre que estoy a los 60 años, no sé cuánto tiempo de vida me tiene dejado Dios, pero yo no quiero que ese futuro lo tengan mis hijas, ni los hijos de todos los venezolanos. Entonces por eso es que me arriesgo y veo qué puedo hacer. Porque en línea general, como usted ya lo dice cuando hace la introducción de esta entrevista, en línea general yo soy un general retirado, soy un oficial retirado. En este momento soy un civil, pero hace que yo soy un padre de familia. Al tener que tomar un arma para defender mi casa, la integridad de mi familia, lo hice precisamente eso, como padre de familia. Ahora, ¿no tiene usted miedo precisamente como padre de familia que en una incursión a su casa para llevárselo usted pueda pasarle algo a algún miembro de su familia, a sus hijas, como usted señala? Es un temor que tengo, pero ya en ese sentido, esto es como medida. Realmente yo, cuando esta situación venía escalando, esta agresión en contra mía, que le dieron las órdenes de meterme preso, de esta manera yo traté de que mi familia se fuera, porque afortunadamente tengo amigos, no solamente amigos aquí leales en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Y pues mi esposa y mis hijas decidieron quedarse con su papá, mi esposa con su esposo y mis hijas con su papá. Y estoy muy preocupado y bueno, estamos tratando de resolver eso y espero que todo salga muy bien, pero realmente me preocupa más es el futuro del país, el futuro de nuestros hijos. Ahora, dentro de esta situación que se está viviendo y dentro de esa preocupación suya, le hago una última pregunta, o mejor dicho, ¿qué le dice usted a la comunidad internacional que para muchos no se ha pronunciado como debería en torno a la violación de derechos humanos que se está presentando en Venezuela? ¿Y qué le dice usted al pueblo venezolano que le escucha a través de las pantallas de NTN 24? Bueno, al pueblo venezolano yo le digo que ya se debe de detener esta matanza, que nos estamos matando nosotros mismos, y están cayéndose nuestros muchachos, nuestros hijos. Esto hay que detenerlo. ¿Cómo detenerlo? Tenemos que echar a Cuba de Venezuela. Tenemos que entender todos los que estamos metidos en este conflicto, que estamos siendo manejados por un Estado que tiene intereses en nuestro dinero, en nuestro petróleo. O sea, yo creo que los venezolanos tenemos que rescatar la república libre, democrática e independiente que fue fundada en 1811 por nuestros libertadores encabezados por el generalísimo de mar y tierra, don Francisco de Miranda, que son los mismos libertadores de Colombia, por cierto. Y tenemos que rescatar la república. Esa es la única manera. Pero para poder rescatar la república tenemos que echar a Cuba de Venezuela. Y
una vez que nosotros rescatemos esa república y podremos buscar la manera de que nos gobernemos, que las decisiones, el futuro del pueblo de Venezuela sea tomado por los venezolanos, que no sea inherencia de otro país, de ningún país, no solamente Cuba, sino ningún país, ningún otro poder extranjero, que los venezolanos nosotros decidamos cuál va a ser nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, y ahí hay que aclarar que sean todos los venezolanos, no un solo venezolano que se adueñe de la representación de los demás y del poder, sino que sea un país verdaderamente democrático, donde todos los ciudadanos tengan la capacidad y el poder de seleccionar a las personas que lo gobiernan. Las personas que lo gobiernan, que sean verdaderamente ciudadanos, no súbditos. Y eso solamente se hace rescatando la República. ¿Y a la comunidad internacional, general? A la comunidad internacional, yo, pues realmente lo que yo pienso es que hay muchos estados que se han hecho cómplices y son cómplices de lo que está sucediendo y responsables de lo que está sucediendo aquí. Realmente no sé si pedir ayuda porque yo creo que los venezolanos debemos resolver nosotros mismos nuestra situación y la vamos a resolver. Nosotros vamos a arreglar esta cosa, pero yo le exijo, yo no le pido nada a la comunidad internacional, le exijo que termine la complicidad ante la situación que está pasando en Venezuela, pero eso le puede pasar a cualquier país. Está pasando en Venezuela, pero mañana puede pasar en Colombia, mañana puede pasar en cualquier otro país de Latinoamérica. Y todos tienen que entender que no se puede aceptar esa complicidad con el Estado terrorista y narcotraficante cubano, que eso tiene que detenerse, que la gente tiene que reconocer que Cuba está interfiriendo en Venezuela de manera criminal y no ser cómplice de ese Estado, de esa dictadura sanguinaria ejercida durante muchísimos años por dos ancianos, repito, sanguinarios, que son Fidel y Raúl Castro Ruz, por esa monarquía, porque realmente es una farsa. Por eso es que hablo de la complicidad de toda la comunidad internacional, es una verdadera farsa, porque realmente parece una monarquía comunista, donde Fidel Castro, cuando ya casi está que no puede, a punto de morirse, entrega el poder a su sucesor en la línea del trono marxista cubano, que es el Raúl Castro. Y se ve tan claro la ambición de esos sanguinarios ancianos, que Fidel Castro, que está muriéndose, que no puede ni caminar, todavía preserva poderes del Estado para él. Se ve que ni siquiera muriéndose queda alejarse del poder. Entonces, yo pienso particularmente también que las naciones de América tienen que unirse para destruir esa dictadura genocida, criminal, que es ese Estado marxista-leninista cubano, porque es una vergüenza para América, para el mundo.